Buenas tardes, jóvenes PRON 2020, Colegio Cooperativo. Qué grato nuevamente compartir esta clase de química con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo muy especial para todo el grupo, para sus padres y familiares. Aprovecho la oportunidad para decirle de que hay que cuidar mucho la salud, especialmente ahora que estamos viviendo esta pandemia. Por favor, no salir si no es necesario, ser muy prudente, seguir los protocolos el día que nos toque salir, chicos. Bien, entonces para el día de hoy vamos a hablar, el capítulo es referente a los gases. De este tema central de los gases vamos a hablar algunas generalidades de los gases, específicamente sus características. Vamos a hablar de las leyes de los gases y vamos a tocar la ecuación de estado de los gases. ¿Listo? Eso es lo que tenemos previsto para el día de hoy. Entonces, vamos con los gases. Bueno, para hablar de los gases necesitamos tener en cuenta algo muy importante, que son los tres estados fundamentales de la materia, que es el estado sólido, el estado líquido y el estado gas o gaseoso. Bien, ¿qué sucede con estos estados? En estos estados hay dos propiedades pero muy importantes, que son las fuerzas de cohesión, ¿cierto? Y las fuerzas de adhesión. Son dos fuerzas supremamente muy importantes. Entonces, analicemos por ejemplo en el estado sólido. El estado sólido se caracteriza por ser un estado que es rígido, no hay espacio entre una y otra molécula, ¿sí? Por consiguiente, es supremamente compacto. En este estado sólido, las fuerzas de cohesión son supremamente altísimas, son muy fuertes. Debido a esto se genera el estado sólido. Después hablamos del otro estado fundamental de la materia, que es el estado líquido. ¿Qué sucede en el estado líquido? En este estado, las fuerzas de cohesión son un poco más flexibles que en el estado sólido. Son un poco menores. Entonces, ya hay un poco más de fluidez entre una y otra molécula, lo que hace que se genere el estado líquido. Y en el estado gas o gaseoso, en este estado, las fuerzas de cohesión prácticamente son despreciables. Es decir, que los espacios entre una y otra molécula en el estado gaseoso son enormes. Y son enormes porque no hay fuerzas que hagan que las moléculas estén unidas, ¿cierto? Por eso los gases tienden a expandirse con mucha facilidad. Hay algo muy importante que es la teoría cinética de los gases. En esta teoría cinética de los gases, pues se habla de características y propiedades específicas que presentan los gases. Por ejemplo, los gases se expanden con facilidad, ¿cierto? Esta propiedad de expandirse con facilidad se debe a que sus fuerzas intermoleculares son muy pequeñas, son muy despreciables, entonces tienden a expandirse fácilmente. Otra propiedad interesante del estado gaseoso es que los gases son comprensibles. Es decir, que el volumen de un gas se puede reducir a la mínima expresión. ¿Y esto por qué sucede? Porque como no hay una fuerza que mantenga unidas las moléculas, entonces los espacios son muy grandes, entonces se pueden reducir con gran facilidad. Bien.
Los gases están sujetos a unas variables que son muy importantes, lo que es la presión, la temperatura y el volumen. Estas tres variables van a desarrollar o van a jugar un papel trascendental. Entonces vamos a hablar un poquito rápidamente de cada una de estas variables. Presión. Bien. La presión se define como la fuerza que se ejerce por unidad de área. Entonces tengo esto, coloco esta mano aquí, entonces ejerzo ¿qué? Una presión. ¿Por qué? Por la unidad de área. ¿Listo? Eso es lo que es presión. Ahora, la presión se puede expresar en varias unidades, como las siguientes. Bien. La presión la podemos expresar en milímetros de mercurio, centímetros de mercurio, en torr o torreseli, ¿cierto? Torr, en pascal y en kilopascal. En cualquiera de estas unidades podemos expresar la presión. Vamos a recordar porque este tema ya lo habíamos trabajado el año pasado. Vamos a escribir una equivalencia que la vamos a editar más adelante para poder solucionar algunos problemas de gases. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, y otra unidad muy importante, la ATM. ATM significa atmósferas, ¿cierto? Que es la unidad principal que se utiliza en los gases, ¿listo? ATM significa atmósfera. Entonces veamos la equivalencia. Una ATM, una atmósfera, equivale a 760 milímetros de mercurio. Una ATM, atmósfera, equivale a 760 torr, es decir, que tienen la misma equivalencia. También una ATM equivale a 76 centímetros de mercurio. Listo. Tenemos esa equivalencia con relación ¿qué? A la presión. Algo muy importante, chicos, la presión, esta variable afecta de forma significativa solamente a los gases. En el estado sólido y en el estado líquido, la presión no tiene un significado preponderante, listo. Pero en los gases sí es muy, pero muy significativa. Bueno, borramos esto. El volumen se define como el espacio que ocupa un cuerpo. En los gases, el volumen siempre se debe expresar en litros. Siempre va expresado en litros. Y en los gases, la presión siempre se expresa en ATM, en atmósferas de presión. Entonces veamos una equivalencia. En un metro cúbico hay 1000 litros. En un litro hay 1000 mililitros, que es lo mismo decir que en un litro hay 1000 centímetros cúbicos. Listo. Bien, pasemos a la otra unidad, la temperatura. Esta variable hace referencia, la podemos definir como la temperatura, como el grado de calor que posee o tiene un cuerpo determinado y que se puede expresar en unas escalas. Cuando hablamos de los gases, la escala fundamental para los gases es la escala ¿qué? Kelvin, ¿cierto? Pero también hay otra escala como la escala centígrado y la escala
Fahrenheit, ¿cierto? Pero en los gases, nosotros nos vamos a centrar es en la escala Kelvin. Recordemos esta ecuación, que Kelvin es igual a centígrado más 273. Que grados centígrados es igual a 5 novenos, que multiplica a Fahrenheit menos 32. Y Fahrenheit es igual a 9 quintos, que multiplica a grados centígrados más 32. ¿Sí? En sí nosotros vamos a utilizar mucho esta ecuación, chicos. La ecuación de Kelvin es igual a centígrados más 273. Porque repito, en los gases la temperatura que se utiliza es la escala, es la escala Kelvin. ¿Listo? Ok. Bien, después de haber hablado sobre las características y sobre las variables que afectan a los gases, entonces resulta que los gases se rigen por unas leyes, ¿cierto? Entonces tenemos la ley de Boyle, tenemos la ley de Charles, la ley de Candy-Lusac, la ley de Graham, tenemos la ecuación de estado. Entonces en el día de hoy vamos a iniciar hablando sobre la ley de Boyle. Bien. Cuando hablamos de la ley de Boyle, chicos, necesitamos relacionar dos cosas fundamentales, dos variables muy importantes. Una es la presión y la otra es el volumen. Estas dos variables, repito, presión y volumen. ¿Qué sucede en la ley de Boyle? La ley de Boyle dice que a temperatura constante, ¿cierto?, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Es decir, que si la presión sube, el volumen disminuye. Y si el volumen aumenta, la presión baja. Cuando yo tengo este comportamiento de dos variables, entonces decimos que son inversamente proporcionales. Decimos entonces decimos que estas dos variables son inversamente ¿qué? Proporcional. Si esta se aumenta, el volumen disminuye, o si el volumen aumentó, la presión disminuyó. Por eso en la ley de Boyle se puede expresar que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Eso que está ahí es la ecuación, es la ley, la fórmula de la ley de Boyle, ¿cierto? Que me relaciona ¿a qué? A la presión con el volumen. Entonces repito, a temperatura constante, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. ¿Listo? Ese es el fundamento teórico de la ley de Boyle. Entonces vamos a solucionar un problema, un ejercicio, listo, aplicando esa ecuación. Entonces, permiso, y yo dice aquí este problema. Dice así, chicos, oigan, en un recipiente se tienen 30 litros de nitrógeno. Mire, litros. ¿Será una unidad de volumen o será una unidad de presión? ¿Qué creen ustedes, chicos? Ok, muy bien. Es una unidad de volumen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Entonces, datos del problema. Entonces me dicen que volumen 1 me dice que es igual a 30 litros. Listo, ahí está.
Dice, en un recipiente se tienen 30 litros, B1, a 20 grados centígrados. Es decir, esa es la temperatura. Temperatura 20 grados centígrados. Dice, y a una atmósfera de presión. Es decir, presión 1 es igual a 1 atm. Recuerden que atm significa atmósferas de presión. Listo, dice. Viene la pregunta del problema, chicos. Dice, ¿a qué presión es necesario someter? Mire, ¿a qué presión? Como ya me dieron presión 1, entonces como me están preguntando ¿a qué presión? Entonces se refiere a la presión 2. Esa es mi incógnita, eso es lo que voy a averiguar. ¿A qué presión es necesario someter el gas para que su volumen se reduzca a 10 litros? Mire, 10 litros. Es decir, como ya me dieron volumen 1, este dato que me dan ahora viene siendo el volumen ¿qué? Volumen 2. ¿Cuánto? 10 litros. Listo. Bueno. Chicos, ahí tengo los datos del problema. Bien. Entonces, este ejercicio se lo voy a desarrollar por dos procedimientos. Un primer procedimiento que es matemático, aplicando la ecuación que está aquí. Y otro procedimiento es haciendo un razonamiento lógico de la ley de Boyle, es decir, entendiendo. ¿A qué me refiero? Mire, chicos, ¿qué le pasó al volumen? Pasó de 30 a 10. Si estaba en 30 y pasó a 10, quiere decir que el volumen ¿qué? Se redujo. Chicos, y si el volumen se reduce, por lógica, ¿qué le pasa a la presión? La presión debe de ¿qué? De aumentar. Es decir, la presión debe aumentar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en la ley de Boyle la presión es inversamente proporcional al volumen. Lo cual quiere decir que mi respuesta me debe dar un valor ¿qué? ¿Mayor qué? Mayor a 1. Tiene que haber un valor mayor a 1. Si la respuesta me diera un valor igual o menor a 1, entonces de una yo con el análisis, yo digo que estoy planteando o estoy desarrollando algo incorrecto porque no se está cumpliendo la ley de Boyle. Entonces, si utilizamos la ecuación, vamos a reemplazar, a ver, P1 vale 1 atm, B1 vale 10 litros, estoy reemplazando en la ecuación, chicos, estoy reemplazando aquí en esta ecuación. Después viene el signo igual, P2, esa es la incógnita, eso es lo que voy a averiguar, por B2, y B2 vale 10 litros. ¿Listo? Entonces despejamos. Al despejar, entonces necesito dejar P solita. Entonces muy sencillo, no necesito mover lo demás, lo único que necesito mover es esto, quitar este. Entonces esto que está multiplicando, como tengo una ecuación, al pasar al otro lado de la igualdad, como está multiplicando, lo contrario de la multiplicación es la división. Y todo lo demás queda igual. Entonces me queda aquí 1 atm por 10 litros sobre, entonces está multiplicando, pasa a dividir, yo miro aquí, perdón, yo miro el P1 vale una atmósfera, B1 vale 30, perdón, aquí es, vamos a corregir aquí, que como estamos reemplazando, P1 chicos, es una atm, muy bien. B1, me dice el problema que es ¿cuánto? 30 litros. Aquí no es 10, aquí es 30 litros. Listo, 30 litros. Entonces, P1 por B1. Aquí, 30 litros. Este es B2. B2 pasa a dividir. O sea que aquí es 10 litros. Igual a ¿qué? A P2. Cancelo términos semejantes. Cancela, se cancela. Y me queda 1 por 30 da 30. Y 30 dividido 10 es igual a 3. ¿A 3 qué? A 3 atm. Es decir, que para este ejercicio, para este problema, la presión es igual que la presión 2, es igual a 3. Y es correcto. ¿Por qué? Porque mire, el volumen pasó de 30 a 10, disminuyó. Y la presión,
si el volumen disminuyó, la presión debe aumentar. Y mire que sí fue correcto, mire. Pasó P1, era 1 atm, y P2 pasó a 3 atmósferas de presión, aumentó. Entonces, este procedimiento es el matemático. Ahora, me voy yo entonces a hacer ese mismo problema, pero de una forma lógica. ¿Listo? Entonces, voy a borrar esto. Y entonces planteamos. Me interesa P2. Coloco P2. Semicógnita, ¿cierto? P2 va a ser igual a la presión, que es 1 atm, por la relación. Como yo necesito, como el volumen disminuyó, de 30 pasó a 10, disminuyó, yo sé que la presión me debe aumentar. Entonces yo tengo dos volúmenes. Entonces, para que me aumente, entonces por lógica, debo multiplicar acá arriba por un número grande para que el valor se me aumente y dividir por un número pequeño. Por eso, aquí arriba debe venir 30 litros y aquí abajo debe venir 10 litros. Porque si lo hago inverso, entonces la presión lo que va a hacer es que me va a disminuir. Y yo no necesito que la presión me disminuya. Yo necesito que la presión me aumente. ¿Por qué? Porque ya yo observé que el volumen me disminuyó. Entonces la presión debe aumentar. Y eso, P2 es igual a ¿qué? Cancelo litros y litros. Es igual a 3 atm. Y llegamos a lo mismo y ahí está correcto. Entonces, de esta forma hemos desarrollado este ejercicio de ley de Boyle. Si estos litros me lo dan en mililitros, entonces debo llevar los mililitros a litros, o la atmósfera me la dieron en torno, debo convertir. Entonces vamos a ir a la otra ley, que es la ley de Charles. Bien, esta otra ley que vamos a trabajar en el día de hoy se llama la ley de Charles. ¿Qué pasa con la ley de Charles? La ley de Charles me relaciona dos variables. ¿Cuáles son? El volumen y la temperatura. ¿Cierto? Volumen y temperatura. ¿Pero qué? A presión constante. Mire, ya esto me relaciona volumen y temperatura. ¿Qué me dice esta ley? Esta ley me dice lo siguiente. Si la temperatura aumenta, el volumen también me aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye a presión constante. Entonces, cuando yo tengo dos variables que aumentan o disminuyen, entonces decimos que estas dos variables son directamente proporcionales. Es decir, T es directamente proporcional al volumen. T es igual directamente proporcional al volumen. Entonces tenemos que T1 sobre B1 es igual a T2 sobre B2, ¿cierto? Ahora, si queremos llevar esta expresión de una forma más sencilla, entonces me queda que T1 por matemáticas por B2, esto pasa para allá, es igual a T2 por B1. ¿Listo? Entonces, sobre esa ecuación o esa fórmula, entonces vamos a trabajar, vamos a desarrollar un ejercicio sobre la ley de Charles. ¿Listo? Permiso aquí, yo busco, vamos con un ejercicio de la ley de Charles para ejecutarlo. Bien. Entonces, por aquí tenemos uno. Dice lo siguiente, vamos aquí, colocamos los datos. Siempre es muy importante, chicos, cuando estamos desarrollando cualquier problema de matemática, de física, de química, ¿cierto? Siempre la clave es sacar los datos. Porque cuando sacamos los datos visualizamos mejor el problema y prácticamente tenemos el 50% del problema resuelto.
porque estamos entendiendo los datos que estamos sacando. Porque si el estudiante no es capaz de sacar los datos o no interpreta un dato, ya de antemano él no va a poder resolver el problema. Entonces, una clave siempre es interpretar la información del problema y sacar los datos. Entonces el problema dice así: oiga, un gas está en un recipiente de 2 litros. Oiga, de 2 litros. Entonces sería que volumen 1 igual 2 litros. Listo, ahí está. A 20 grados centígrados. Es decir, temperatura 1, 20 grados centígrados. Llegará el gas si aumenta la presión interna a 760 milímetros de mercurio. Perdón, estaba leyendo un problema de la ley de... Eso y justo aquí, ejercicio de la ley de Chagler. Presión, volumen, por aquí. Ya, ahora sí. Entonces dice aquí, bueno, dice un gas está en un recipiente de 2 litros a 22 y su volumen se expandió a un volumen 2 de 2500 mililitros. ¿Cuál será la temperatura final del gas? Es decir, T2. Listo, chicos. Entonces, ahí tenemos el problema donde nos dan los datos y vamos a resolverlo. Entonces, igual este problema lo vamos a desarrollar con los dos procedimientos, el matemático y el lógico. Por ejemplo, mire, chicos, miremos algo aquí. Para saber qué le pasó al volumen, mire que aquí el volumen 1 está en litros y el volumen 2 está en mililitros. Entonces, este volumen 2 debo llevarlo también a litros para saber a cuánto equivale. ¿Cómo hacemos para llevar mililitros a litro? Recuerden muy bien que en 1 litro hay 1000 mililitros. Entonces podemos hacer lo siguiente. Entonces yo digo, aquí, en 1 litro hay 1000 mililitros. Ahora yo quiero saber en 2500 mililitros cuántos litros equivale. Entonces lo que va con la X va a dividir. Entonces me queda aquí que X es igual a 1 litro por 2500 mililitros dividido 1000 mililitros. Mililitros y mililitros se cancelan. Cancelo 2 ceros aquí, 2 ceros aquí y me queda 1 por 25, 25, 25 dividido 10 me da 2.5 litros. Listo. Es decir que este valor equivale a ¿cuánto? A 2,5 ¿qué? 5 litros. ¿Listo, chicos? Entonces, así convertimos. ¿Listo? Que es lo mismo que hacemos de una forma más rápida en clase. 2500 lo dividimos entre 1000 y listo, me da ¿cuánto? 2.5 litros. Entonces, si aplicamos la ecuación, me queda que T2, ¿cierto? Que es lo que a mí me interesa. Vamos a reemplazar directamente como está ya la ecuación. T1, ¿cuánto vale? 20. Estos grados centígrados vamos a llevarlos a grados Kelvin. Vamos a llevar grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo llevamos grados centígrados a grados Kelvin? De la siguiente forma. Yo sé que K es igual, grados Kelvin es igual a centígrados más 273. Entonces, Kelvin es igual, centígrados, ¿cuánto vale? 20 más 273. Entonces me queda que K es igual a 293. ¿Cierto? Es decir, que aquí la temperatura realmente es 293 grados ¿qué? Kelvin. Listo.
Entonces ya hice la conversión, ya hice la conversión de que me dio el problema y vamos a aplicar ya la ecuación. Entonces sería T1 serían 293 grados Kelvin por B2 2,5 litros. Voy por aquí, bien. T1 B2 igual T2, que es lo que yo voy a averiguar, por B1, y B1 vale 2 litros. Listo. Como necesito despejar, esto que está multiplicando pasa a dividir. Es decir, que me queda 293 grados Kelvin por 2.5 litros dividido, esto pasa a dividir 2 litros igual a la temperatura 2 o temperatura final. Entonces litros y litros se cancelan y entonces me queda 293 por 2.5. Un momento, me pasa la calculadora por favor. Entonces vamos a multiplicar 293 por 2.5. 293 por 2.5. Entonces hacemos aquí el cálculo. 293 por 2.5. Eso me da 7000. Pásame la otra calculadora, por favor. Y mira aquí. Entonces, hacemos aquí el cálculo. 193 por 2.5 igual. Me da 732.5 dividido 2. Vamos a hacer de una división. Dividido 2 igual. Entonces esto me da 366.25 grados Kelvin. Esto me da la temperatura ¿qué? Me da la temperatura 2. Me da la temperatura 2. Entonces, observen algo, chicos. Miren el análisis. Mira, vamos a mirar si el problema resuelto de forma matemática está correcto o incorrecto. Hemos dicho que en la ley de Charles, si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Si disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Miren que en el problema el volumen 1 era 2 y de 2 pasó a 2.5. Es decir, que el volumen ¿qué? Aumentó. Si el volumen aumentó, chicos, por lógica la temperatura